Resulta que Lovecraft era un gran fan de Edgar Allan Poe y su influencia se nota mucho en sus primeros relatos como La bestia de la cueva, El alquimista o La tumba. Una de mis historias favoritas de Lovecraft es Las ratas en las paredes, la cual comienza con un planteamiento muy similar al de Poe. El protagonista, Delapur, regresa a una antigua mansión victoriana que pertenecía a sus antepasados. Aquí ha estado siendo perturbado durante las noches por sonidos de ratas dentro de sus paredes. Lo que en un inicio eran sonidos nocturnos molestos comienzan a ser más incesantes, a tal grado en que el problema lo obliga a destruir un ala de la casa para acabar con las ratas de una vez por todas. Oh, deben ser los ratones. Pero aquí se encuentra la gran revelación. Debajo de la mansión se hallaban ruinas de una civilización más antigua que cualquier otra registrada, criptas repletas de cadáveres humanos y cráneos poco más evolucionados que los de los gorilas, con los que se alimentaban las ratas. Había altares retratando los horrores que alguna vez ahí se presenciaron, ruinas que habían mantenido por generaciones una especie de ganado humano destinado a satisfacer el gusto de la carne humana a seres desconocidos. Nuestro protagonista enloquece ante tales revelaciones y en un ataque de ira asesina a su compañero en la oscuridad de la cavernosa ciudad. Posteriormente llegan investigadores a la escena para llevarse a Delapur a una institución mental y destruir la mansión entera, ocultando así la existencia de la ciudad subterránea, para que sus horrores no puedan salir a la luz. Me gusta mucho este relato, hace un cambio radical de lore para el final del cuento, lo que inicia siendo algo muy similar al Cuervo o El gato negro de Poe, con una ambientación gótica en una mansión victoriana, donde se utilizan animales como agentes del mal y provocadores del delirio del prota, en este caso ratas. Termina siendo una historia más Lovecraftiana, donde el protagonista descubre por accidente algo que lo termina llevando a la locura, algo que hubiese sido mejor que Delapur no encontrara. Este es un tema muy recurrente en Lovecraft, hacer descubrimientos que no deberían revelarse a la humanidad. Como ya vimos, en esas épocas se alentaba el descubrimiento, las investigaciones para aprender más sobre el mundo donde vivimos. Un aura de esperanza y positivismo dominaba las sociedades más modernas, pues Lovecraft trajo una subversión a esto. Hasta ahora la ciencia nos había mostrado sus beneficios, su utilidad y ofrecido conocimientos reales que antes no se tenían, el progreso que siempre estuvo buscando el ser humano. Pero, ¿y si ocurriese lo contrario? ¿Y si la ciencia trajera la perdición en lugar de la salvación? Adentrarse demasiado en lugares y temas que no debería ser consciente el humano, hallar fuerzas superiores que no se deben tomar a la ligera, fuerzas que solo traerían el caos. La percepción del universo fue aumentando en tamaño con el paso del tiempo. Al inicio para las personas solo existía la Tierra, luego pasamos a formar parte de un sistema estelar, después comprendimos que estamos en una galaxia repleta de sistemas estelares, y para la época de Lovecraft, gracias a los telescopios contemporáneos, por fin empezamos a tener una comprensión más acertada de nuestra posición en el universo. Nos dimos cuenta de nuestro tamaño, diminuto, una mota que literalmente es nada ante toda la inmensidad del universo. Y tras destruir nuestros dogmas, nos dimos cuenta que no teníamos absoluta idea de qué pudiera haber allá afuera. El espacio es ridículamente enorme. Como sabrás, la propia filosofía de la ciencia admite cualquier idea como explicación a los sucesos y observaciones, pero es ahí donde pasa por el método científico para confirmar o denegar las hipótesis. Ahora nos puede parecer muy absurdo, por ejemplo, que en algún punto surgiera tan siquiera la idea de que en Venus pudiese haber dinosaurios, así como lo oíste, padre. El planeta pues está cubierto por una densa capa de nubes, y las nubes están hechas de agua, ¿no? Obvio, entonces ha de llover un chingo allá, y debe haber un gran pantano en Venus y una atmósfera muy similar a la Tierra en la época prehistórica. Por lo tanto, dinosaurios, chingue su madre. The argument, if we can dignify it with such a phrase, went something like this. I can't see a thing on the surface of Venus. Why not? Because it's covered with a dense layer of clouds. Well, what are clouds made of? Water, of course. Therefore, Venus must have an awful lot of water on it. Therefore, the surface must be wet. Well, if the surface is wet, it's probably a swamp. If there's a swamp, there's ferns. If there's ferns, maybe there's even dinosaurs. Observation, you couldn't see a thing. Conclusion, dinosaurs. Claro que se les fue la olla un chingo a tus tíos, pero o sea, es un claro ejemplo de que no se sabía qué había allá afuera, de qué podíamos esperar. O sea, loco, nomás mira tú la luna y trata de decirme qué habría en su subsuelo. Ahora imagínate en los otros planetas y en todos los otros sistemas estelares y la cantidad de galaxias incontables que hay. Antes estábamos seguros de cómo funcionaba el cosmos.
Ya no más. Ahora podría haber cualquier cosa en el espacio exterior. El relato más famoso del hijoputa Lovecraft, La llamada de Cthulhu, inicia así. La cosa más misericordiosa en el mundo, creo yo, es la imposibilidad que tiene la mente humana para correlacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, en medio de los negros océanos del infinito, y no fuimos destinados a llegar más allá de este. Las ciencias, cada una moviéndose en su propia dirección, hasta ahora nos han dañado poco, pero, algún día, la combinación de los conocimientos disociados nos abrirá tales panoramas aterradores de la realidad y de nuestra frágil posición en ella, que habremos de enloquecer ante tal revelación, o bien huir de la luz hacia la paz y seguridad de una nueva edad de oscurantismo. De esto hablaban las historias de Lovecraft. La llamada de Cthulhu narra la historia de un investigador que, tras encontrar un ídolo con una forma bastante peculiar y tener visiones durante sus sueños, termina descubriendo la existencia de un ser que ha estado en el fondo marino por eones, antes que el humano siquiera aprendiera a usar el fuego, dormido en una ciudad sumergida en el Océano Pacífico, conocida como R'lyeh, escrita en un idioma que ni siquiera es capaz de ser pronunciado por las cuerdas vocales humanas. Por lo general, las historias de Lovecraft están narradas en primera persona, por los protagonistas contemporáneos a la época del autor, quienes, en sus últimos momentos de cordura, intentan plasmar los acontecimientos en los que tuvieron la mala suerte de ser partícipes. Sus relatos están presentados como si fuesen textos reales, escritos por personas reales, quienes ya fallecieron o enloquecieron, y su último deseo fue escribir esto como advertencia para las personas, para que la humanidad se entere de las oscuras y endemoniadas fuerzas que se encuentran en los rincones más profundos de la Tierra, el mar y el cosmos. En el que susurra en la oscuridad, vemos la correspondencia que se intercambiaban un instructor de literatura de la Universidad de Miskatonic, Arkham, y un residente de Vermont, quien dice tener evidencia de extrañas criaturas las cuales se han visto flotar por los ríos. Esta persona afirma que se trata de una raza alienígena muy avanzada, de seres monstruosos similares a crustáceos, con un montón de apéndices parecidos a antenas saliendo del lugar donde debería haber un rostro, con alas insectoides que les permiten realizar viajes interestelares, utilizando Yugot, Plutón, como un puesto intermedio entre el espacio profundo y la Tierra. Se encuentran en las colinas de Vermont, minando un raro mineral desconocido, y ven a la raza humana como meros animales, de los cuales se ocultan, y harán lo impensable para mantenerse así. We must not be understood. Why not? Put down the knife. Livestock must not understand what devours it. Oh, fret not, you will understand what devours you. That is essential. En las montañas de la locura, el integrante de un grupo de científicos cuya expedición a la Antártica resultó terriblemente mal, intenta advertirnos a nosotros, después de que la comunidad científica lo ignorara y tachara de loco, sobre las terribles consecuencias que atraería a la humanidad el seguir explorando la Antártica, con el miedo de liberar lo que sea que haya muy por debajo de la Tierra, en las profundidades de las ruinas de la civilización de unas formas de vida antiguas completamente desconocidas para la ciencia, cuyos cadáveres fueron hallados en la expedición, pero incapaces de siquiera ser identificables como plantas o animales. Su apariencia recuerda a los seres narrados en el antiguo libro prohibido, el Necronomicon, donde se les denomina como Elder Ones, los antiguos, quienes llegaron a la Tierra después de que se comenzara a formar la Luna, creando una casta trabajadora de seres amorfos con tentáculos desprendiéndose de su ente y repletos de ojos por todas partes, conocidos como Shoggoths. La sombra sobre Innsmouth narra la historia de un investigador del gobierno que viaja al pueblo pesquero de Innsmouth en la costa este de Massachusetts. Aquí describirá la ruinosa ciudad, donde habitan unas personas de facciones muy extrañas. Un anciano local que ha visto de todo le cuenta la tragedia que llevó a los lugareños a su pérdida, pues resultó que hace mucho, cuando se fundó la ciudad, se sufría de una hambruna terrible. Los pobladores no tenían esperanzas, hasta que aparecieron unos seres desde las profundidades del mar, conocidos como Dead Ones, los profundos, quienes son una especie parecida a un pez bípedo, con extremidades de rana en una forma humanoide. Hicieron un trato con los residentes de Innsmouth. Los seres anfibios atraerían camadas de peces a las costas de Innsmouth para que no volvieran a vérselas mal, pero a cambio, los lugareños debían entregar sacrificios de personas como tributo para los dioses de estos seres, el padre Dagón y la madre Hidra, reyes de las profundidades, además de solicitar mujeres humanas para copular con ellas y engendrar híbridos, la mayoría de los habitantes de Innsmouth, los cuales durante su infancia son niños comunes, pero cuando crecen comienzan a obtener facciones anfibias como las horribles criaturas que los engendraron.
y así realizar su viaje de vuelta a donde los suyos viven eternamente, la ciudad sumergida de Inchcagley. En el horror de Dunwich vemos los despiadados rituales de un brujo en una de las granjas de Nueva Inglaterra y sus terribles intentos por invocar a un dios exterior conocido como Joseph Fogg, el cual realmente ni siquiera es un dios, más bien es un ser proveniente de más allá del cosmos, con formas y poderes que el humano enloquecería de solo intentar comprenderlo, y al no tener una respuesta más sencilla y ser conscientes de un ser así de inexplicable, las sectas humanas que lo han descubierto simplemente terminan identificándolo como un dios. Aquí también conocemos más sobre Abdul al-Red, un antiguo brujo árabe, autor del Necronomicon, el libro prohibido donde se narran incontables hechizos y criaturas que jamás han salido a la luz pública. El brujo de Nueva Inglaterra utilizaría este endemoniado grimorio para realizar un ritual donde expondría a su propia hija a horrores innombrables, quedando embarazada de este dios primigenio interdimensional, intentando trascender a su descendencia en mejores seres humanos, en seres más que humanos, en seres que ya no son humanos. Básicamente lo que hacía Lovecraft era crear su propia mitología, repleta de personajes, descripciones, localizaciones y leyendas de personas cuya suerte maldita los llevó a toparse con este panteón de deidades provenientes de la oscuridad del espacio. Criaturas indescriptibles tan alejadas de todo lo que conocemos como humano, seres cósmicos llamados dioses, pero que lo son tanto como nosotros somos dioses para las hormigas. Como ya dije, estos seres no son dioses, sino entidades cósmicas provenientes del espacio, y al ser tan inverosímiles y superiores a nosotros, como siempre, cuando no entendemos algo, la única explicación que nos queda es llamarles dioses. El horror Lovecraftiano pone a la humanidad en la posición de las hormigas, que al igual que ellas, no le tememos a los seres superiores que nos rodean, porque normalmente ni siquiera somos conscientes de que están ahí. Y no se les puede catalogar a este panteón cósmico llamados The Great Old Ones, los grandes antiguos, y mucho menos a los dioses exteriores, como buenos o malos. La mera existencia de ellos es tan compleja y distinta a nuestra percepción de la realidad y todos los conceptos que podamos tener que definirlos por nuestra idea de moral es ridículo. Lovecraft puso sobre la mesa la desmitificación de esa idealización que se tenía del progreso. Toda la ideología que había dominado Occidente de la Ilustración y sus avances podría no ser tan beneficiosa como se creía, y en su lugar, quizás traernos nuestra perdición y ruina. Si durante todo ese tiempo la alegoría de la caverna de Platón se vio como un objetivo positivo al que se debía aspirar, lograr ver el mundo como realmente es y develar sus misterios, Lovecraft propuso lo contrario. ¿Y si lo que estuviese allá afuera fuese tan aterrador y horrible que nos haría desear seguir estando en la cueva? Como vimos hasta antes de esta época, lo que predominaba en la cultura de terror popular eran hombres lobos, brujas, fantasmas, vampiros y monstruos, pero a pesar de ser seres sobrenaturales, todos seguían naciendo de un antropocentrismo, donde las criaturas nocturnas siguen asemejándose a lo humano, o fueron humanos y están malditos. Por más paranormal que sean, seguían manteniendo nuestro lore, ¿sabes? Eran cosas que giraban en torno a nuestra cultura y percepción de lo que nos rodea. Pues Lovecraft vino y cambió el lore de terror. Lo espeluznante ya no provendría de una maldición o una tumba. Ahora debíamos voltear nuestra mirada hacia el cielo. Si lo quieres ver de este modo, dejando de lado esas historias sobrenaturales que tras el surgimiento de la ciencia parecían más lejanas e irreales, ahora podría surgir un temor más real, por así decirlo, el ver lo poco que significamos para el universo. Y viendo el contexto en el que vivía Lovecraft, no mames, o sea, tú lees sus historias en esos años y hasta te las podrías creer que si eran reales, que esas criaturas cósmicas estuvieran esperando a ser encontradas en nuestra exploración del universo. Incluso durante esos años ocurrió un caso de histeria colectiva en los Estados Unidos, donde muchas personas creyeron que estaban siendo invadidos por marcianos, debido a un episodio muy inmersivo en la radio de la Guerra de los Mundos, presentado por Orson Welles. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Now, nearer home, comes a special bulletin from Trenton, New Jersey.
It is reported that at 8:50 p.m. a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey, 22 miles from Trenton. The flash in the sky was visible within a radius of several hundred miles, and the noise... Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. The battle which took place tonight at Grover Mills has ended in one of the most startling defeats ever suffered by an army in modern times. 7,000 men armed with rifles and machine guns pitted against a single fighting machine of the invaders from Mars. 120 known survivors. They seem to be making a conscious effort to avoid destruction of cities and countryside. However, they stop to uproot power lines, bridges, and railroad tracks. Their apparent objective is to crush resistance, paralyze communication, and disorganize human society. No mames, loco, imagínate tú ser de ese entonces y escuchas eso en la radio. La neta, yo sí me hubiera espantado, no te lo voy a negar. Resulta que muchas personas estaban escuchando otra estación que era más popular en ese entonces y no escucharon la primer parte donde se aclara que todo esto era ficción. Entonces, para cuando cambiaron a esta otra que estaba transmitiendo un especial de Halloween que de hecho salió en 1939, ya nada más alcanzaron a oír la parte en donde simulaba ser una transmisión real, reportando que los marcianos ya nos andaban chingando. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. You will be relieved, I hope, to learn that we didn't mean it. So goodbye, everybody, and remember, please, for the next day or so, the terrible lesson you learned tonight. Doorbell rings and nobody's there. That was no Martian. It's Halloween. Y bueno, pues quién soy yo para juzgar, ¿no? De hecho, al igual que con todas las otras mitologías que han existido a lo largo de la historia, los hechos y datos que daba Lovecraft en sus relatos parecen tan verídicos que, no es broma, hay grupos de personas que se tragaron el bait y fundaron una religión en torno a los mitos Lovecraftianos y afirman que los dioses exteriores existen, que el Necronomicon y todas sus leyendas son reales y que Lovecraft lo disfrazaba de ficción, pero que sus libros eran basados en sucesos que realmente ocurrieron. Pero bueno, quizás tampoco es de asombrarnos tanto, ¿no? O sea, no es como si fuera la primera vez que alguien toma todas las historias de un libro como si hubiesen ocurrido literalmente. Y no es que el HP inventara a los extraterrestres, hay registros de estos conceptos desde mucho atrás, como el cuento de la princesa Kaguya que proviene de la luna, escrito alrededor del siglo X en Japón. En la Arabia medieval también hay historias que hablan sobre alienígenas en las 1001 noches, y en Occidente Johannes Kepler en su libro Somnium, que escribió en 1634, habla sobre habitantes de la luna. O sea, hasta en cierto modo, pues las deidades en las mitologías no eran humanos, pero todos estos seres, a pesar de ser alienígenas a la Tierra, seguían pareciendo humanos. Seres que venían de otros planetas, pero se parecían y comportaban como personas, hasta con todo lo innovador y significativo que fue la Guerra de los Mundos de H.G. Wells para la ciencia ficción, con sus icónicos marcianos pulpescos y máquinas de combate, estos seguían teniendo esa mentalidad humana detrás, ¿sabes? Ese concepto de que, aunque sean de otro mundo, pues están haciendo lo mismo que hacen los humanos, invadir territorios para conquistar pueblos y obtener sus recursos. Lovecraft, por otra parte, pensó que las posibilidades eran mucho más amplias, que los seres provenientes del espacio exterior ya ni siquiera es que tuvieran los mismos conceptos de guerra, invasión o sociedad, sino que sus entidades no tendrían lógica alguna para nosotros por el simple hecho de no ser originarios a la Tierra. A este nuevo género de terror que había creado el HP se le llama horror cósmico, horror Lovecraftiano o cosmicismo. Esta nueva filosofía en la que basó sus historias nos dice que la vida humana es diminuta e insignificante en comparación con la inmensidad y los misterios que pueda albergar el universo. En la búsqueda de conocimiento o de la comprensión de los secretos del vasto cosmos, los descubrimientos que se realizan pueden acabar dañando la cordura de una persona, ya que nuestra mente no está preparada para asimilarlos. Como dice Neil deGrasse Tyson, el universo no tiene la obligación de tener sentido para ti. La historia favorita del propio Lovecraft era su relato El color que cayó del espacio. En ella, el narrador, un ingeniero encargado de hacer un embalse, estudia los bosques a las afueras de Arkham, Massachusetts. Allí encuentra una zona muy distinta a toda la geografía de la región,
un área donde las plantas, animales, el agua y la tierra cambian radicalmente a características inusuales, anatomías y elementos jamás antes registrados por la ciencia. Al parecer, hace décadas, un meteorito cayó cerca de una granja, liberando un extraño ente que se escondió en un pozo. Este ser, virus, bacteria, radiación, sonido, sustancia, monstruo o lo que sea que haya salido del meteorito, era tan irreconocible y alienígena a todo lo que sabemos que los pobladores y científicos que se acercaron a verlo solo pudieron identificarlo como un color distinto a todos los demás, un color que jamás habían visto, un color que no se encontraba en ningún área del espectro visible. Con el paso del tiempo, a medida que ese veneno del espacio se extendía, las plantas y los árboles comenzaron a cambiar. Las ramas y tallos obtuvieron la capacidad de moverse por sí mismas, movimientos antinaturales como si pidieran ayuda. Los animales sufrieron mutaciones físicas, cambios de color y olores desagradables. Un proceso de alteración que se extendería a toda la materia que estuviese en los alrededores, llegando a afectar a la propia familia de la granja, quienes enfermaron y enloquecieron hasta morir de manera trágica. El ingeniero entonces decide abandonar su trabajo al descubrir que esta putrefacción ha estado avanzando, abarcando más zonas año tras año desde su llegada. Este relato es el que mejor plasma el mensaje que quería dar Howard Phillips Lovecraft. El miedo y lo atemorizante surge de aquello inasible e incomprensible, aquello que desafía la razón y el orden del mundo como lo conocemos. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Howard Phillips Lovecraft. Un miedo tan antiguo que es fundamental en el nacimiento de nuestra especie, un miedo evolutivo que nos servía de alerta ante el peligro, ante la oscuridad de una cueva, a los depredadores acechando en la profundidad de la selva, a los ruidos nocturnos, un miedo que nos ponía a merced del mundo. Un miedo primigenio de hace millones de años, del cual la humanidad siempre ha intentado escapar. Una respuesta humana básica, evitando que actuemos de forma impulsiva y peligrosa ante lo que sea que haya en lo más profundo de la oscuridad. Pero al obtener conciencia, el humano comenzó a darle explicaciones teológicas a los sucesos desconocidos que lo rodeaban, para por fin estar en paz. La verdad es que no deberías entrar a sus relatos esperando un libro o novela súper extensa, como esas que escribía Tolkien o R.R. Martin, o los grandes libros de misterio, o las 9000 páginas que escribe Stephen King para cada uno de sus libros. Si acaso, las historias más largas de Lovecraft apenas llegan a ser un libro corto de unas 150 páginas máximo. Y sus personajes no son para nada profundos, ni están especialmente caracterizados, y la mayoría de ellos carece de desarrollo, porque sus personajes no tenían mucho trasfondo, y rara vez sabemos qué pensaban o cómo se sentían al respecto de su vida. No sabemos mucho de ellos, más allá de esta persona es científico o aquel estudiante, y ellos pescadores. Lovecraft los utilizaba exclusivamente como avatares o puente para que el lector se adentrara, se pusiera en su lugar y conociera las atrocidades que esconde el universo. Aún así, su estilo es muy único y reconocible. Al igual que Poe, utilizaba una cantidad excesiva de descripciones, llegando a ser redundante, pero adrede, para confundir al lector y generar ese sentimiento de rareza y de no saber muy bien lo que estás leyendo. Como el mismo Alan Moore diría, he is using techniques of deliberately alienating the reader or confusing the reader. His descriptions tend to be along the lines of, here's 3 things that Cthulhu doesn't look like. Or he'll describe the colour out of space as only a colour by analogy. So what, is it a sound? Is it a rough texture or a smell? What? These are deliberate kind of techniques. They're not flaws. They are techniques at alienating the reader, of putting the reader into an uncanny space where language is no longer capable of describing the experience. Yeah, and that sort of... Un estilo donde lo terrorífico era no entender los seres que aterrorizan a la humanidad. Aunque usualmente las historias de Lovecraft toman lugar en Nueva Inglaterra o la costa rural este de los Estados Unidos, región en la que creció el autor, el horror Lovecraftiano no está restringido a un escenario en particular, y eso permitió su gran versatilidad a la hora de ser adaptado y presentado.
El imaginario que trajo Lovecraft, como ya lo habrás deducido, fue una inspiración inmensa para futuros autores y obras más contemporáneas a nosotros. El subgénero que inventó fue un aire fresco para las historias de terror, y está tan arraigado en la ciencia ficción y terror de hoy en día que vagamente podríamos tachar muchísimas obras como Lovecraftianas, a pesar de no contar con todas las características del horror cósmico. Hay incontables películas, series, mundos ficticios, libros e historias que han vivido del imaginario Lovecraftiano. Y así como los vampiros, hombres lobos son parte de la cultura popular, las entidades alienígenas invertebradas han inundado nuestro entretenimiento. Cientos de programas han hecho referencia a Cthulhu, sus seguidores y entes similares. En Marvel y DC, los dioses provenientes de otra dimensión son la raza más temible de todas las posibles amenazas, quienes ya han atemorizado toda la vida en la Tierra, pero gracias a los héroes más poderosos del planeta se ha podido repeler su peligro. En los cómics hay muchas representaciones de los mitos de Cthulhu, siendo de las más famosas y recientes Providence, escrita por Alan Moore, donde se adaptaron varios cuentos de Lovecraft, y pasando por muchas adaptaciones directas a los relatos originales de Lovecraft que honestamente no terminan de transmitir del todo la esencia del horror cósmico, de una manera pues digámoslo idónea, porque durante mucho tiempo incluso se creyó que el horror cósmico era casi imposible de adaptar, debido a la propia naturalidad del medio donde se originó, que ya sabes es la literatura, porque la gracia de los relatos era dejar la imagen y conceptos de estos bichos cósmicos a la propia imaginación del lector. Así que las más famosas obras inspiradas en este lore tienen algo diluido la filosofía que representan, pero plasman muy bien los conceptos básicos e ideas de las tramas a pesar de no ser adaptaciones directas. Obras dentro de la cultura popular como Alien, el octavo pasajero, donde un grupo de astronautas descubren un huevo de una raza desconocida para los humanos, que les trae su perdición dentro de la nave, parecida a la suerte que sufrió un grupo de investigadores en la Antártida, quienes terminan encontrando un ser amorfo que llevaba dormido en el hielo por milenios, en The Thing. O en Stranger Things, donde mediante experimentos clasificados se termina descubriendo otro plano dimensional donde habitan temibles criaturas. En Annihilation, un grupo de expertas en distintos campos de la ciencia se adentra a un domo del que nadie que haya entrado ha vuelto a salir, un lugar donde una entidad que cayó del espacio ha alterado millones de años de evolución en cuestión de semanas. Estas son solo una pequeña muestra de todo lo que ha influenciado Lovecraft en nuestra cultura actual. Muchas otras series, películas, caricaturas, novelas, mangas, cómics, animes, libros, es más, hasta en la música hay canciones referenciando los cultos y criaturas del HP. Y cómo no, en los videojuegos ni me voy a tomar el tiempo de contar la cantidad de ellos que se han basado en temas e historias de estos mitos. Desde juegos de aventuras, de puzzles, de acción, de terror, walking simulators y obviamente RPGs, entre los cuales el más famoso hoy en día, al que la gente inmediatamente lo asocia enseguida con Lovecraft, es, obviamente, Bloodborne. Ahora sí, loco, por fin, después de todos estos videos, todos estos solo eran contexto para que se entiendan mejor los temas y tramas dentro de Bloodborne. Y pues ya ahora sí, en el siguiente video empezaremos a hablar de este juego. Pero bueno, muchas gracias por ver este video, por apoyarme y recuerda que pues esto es solo una serie de Bloodborne Elden Ring. Así que estate atento al siguiente video y si no has visto los anteriores, pues ¿qué esperas, hijo? Ve a verlos porque ahí están aquí en la página. Un saludo y gracias.